Hola, ¿cómo va? Acá seguimos. Bueno, ahora vamos a dar inicio a la gestión, ¿sí? En la etapa de la operación de gestión de la producción, se ejecutan los planes previstos, de ahí y la importancia de una buena planificación. ¿Sí? Nosotros obviamente que en la planificación tenemos en cuenta todos los pasos previos para determinar las unidades que nosotros queremos producir que sabemos que vamos a vender. Bien, toda salida del plan por imprevisión suele generar mayores costos y por lo tanto menores ganancias posibles. Esto tiene que ver con lo que yo les decía, por ejemplo, de hacer unidades de más o de menos. Si hacemos unidades de más, por ejemplo, de ropa, que hoy se use un estilo de ropa y dentro de 2 meses se deje de usar, significa que es probable que perdamos dinero, la tengamos que vender a bajo costo, a menor precio, ¿sí? Por ahí podemos recuperar al menos lo básico, pero no hay necesidad de involucrarse digamos, en gastos o salir hecho vulgarmente hablando, si tenemos la posibilidad de planificar y hacer las cosas como corresponde. En el caso del subterráneo se puede observar cuán precisa debe ser la planificación de la realización del servicio, ya que por defecto o por exceso se podría afectar la rentabilidad de la empresa. Por ejemplo, si las líneas no proveen la cantidad suficiente de vagones en los horarios pico, las personas no podrán subir a estos, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué harían? Elegirían otro transporte. Bueno, ahí es evidente que lo que estaría haciendo es perdiendo, ¿sí? Clientela. Entonces, ¿para qué voy a tomar esto si me deja a pie y tengo que volver a tomar otra cosa? Me tomo lo otro que es seguro, ¿sí? Bien. Esto tendrá como efecto menores ingresos y menor rentabilidad para la empresa de subterráneos. En cambio, si en las líneas se prevén demasiados vagones o una frecuencia de viaje superior a la que solicita la demanda, el consumo de recursos energéticos y materiales será mayor al necesario. Por lo tanto, se producirá un exceso de gastos, pues habría demasiados asientos vacíos y esto también afectaría la rentabilidad. Por eso debe ser muy precisa la planificación, ¿sí? Podemos tener alguna cosa, ¿sí? Que no se ajuste, pero tiene que ser muy precisa porque esto puede generar, incluso implica, bueno, una desestabilidad, digamos, importante dentro de la empresa, ¿sí? Genial. Bueno, en esta etapa se ajustan las compras necesarias que no hayan sido realizadas anteriormente para aprovisionarse y mantener en stock, y las que correspondan según la evolución de la demanda comercial. O sea, la secuencia presupuesto comercial, presupuesto producción, presupuesto de compras, en función también de las posibilidades financieras. ¿Qué significa? Tener los dineros, ¿sí? Digamos, los presupuestos que necesitamos para determinadas cosas para poder vender, ¿sí? O para poder producir las unidades. Bien, y todo aquello que no se compró antes, ¿sí? O que sí se puede guardar o tener, ¿sí? O conservar por si hay que volver a generar productos. Otro ejemplo interesante es el de un fabricante de camisas, que esto estaría muy interesante para que Cruz nos pudiera hacer sus aportes. Que diseña un plan de producción de 300.000 camisas, para la temporada. No conserva stock de ningún insumo, ya que se trata de productos de moda. Compra materias primas, ¿sí? Que serían las telas, los botones, las maquinarias las puede tener o las compra, ¿sí? Mesa de corte, cortadoras, etc. Y selecciona el personal para la concreción del plan, ¿sí? Quién marca, quién corta, quién cose. Bueno, Matame Cruz, que imagino que por ahí no es las palabras justas, pero bueno, si esta noche nos juntamos y lo retomamos por ahí, podés darnos un poco más de interiorizarnos un poco más en el tema y darnos tus conocimientos, que yo no tengo idea, imagínense. Entonces, como les dije antes, no conservaba stock de ningún insumo, ya que se trata de productos de moda. Compra de materias primas, maquinarias, ¿sí? Y selecciona el personal para concretar el plan. Este plan fue realizado en función de la demanda detectada por la gerencia comercial y de la articulación del plan de comercial, y de la articulación del plan de las posibilidades de producir. Ustedes en el texto van a ver que escribí 2 veces lo mismo. A la vez de la posibilidad de financiar. ¿Qué significa esto? Bueno, considerar
obviamente la temporada de lo que se va a vender y obviamente tener los insumos para llevar adelante esto, ¿sí? Coordinar quién lo va a hacer, quién va a marcar, quién va a cortar, quién va a coser, ¿sí? Sabemos que el proceso de coser lleva determinadas etapas, ¿sí? Puede suceder, ¿y de qué manera vamos a conseguir ese dinero para hacerlo? ¿Sí? Por eso hablamos de la posibilidad de financiar si tenemos o no y que hay que articular todos los, digamos, los planes los planes comerciales para ver qué se puede producir. Puede suceder que una vez lanzada la producción cambie la demanda. O sea, a ver, por ahí unas primeras prendas salieron geniales y después, bueno, resultó que es medio aburrido o que en alguna prenda empezó a parecer defectuosa y bueno, y que el boom que llegó a ser en un momento deje de serlo, ¿sí? Que cambie la demanda, entonces la demanda puede aumentar por error de la estimación de la gerencia de ventas y haber hecho una estimación conservadora de la demanda del mercado, por ponerse de moda un producto, por cambiar la preferencia de los consumidores, entre otras. ¿Qué significa? Pueden pasar un montón de cosas. Sacamos unidades al mercado, nos podemos quedar sin unidades porque la gente se copó, le encantó, o directamente hicimos un montón porque pensamos que iba a tener una venta porque al inicio arrancó un boom y después no resultó. Bueno, esos son algunos de los factores que por ahí pueden incidir, ¿sí? Cuando trabajamos en la producción. En este caso, la gerencia comercial, siempre interesada en vender, insistirá en cambiar los planes de producción para responder a la demanda de los clientes. Obviamente que si nosotros tenemos planificado vender algo y esto no nos está dando resultado, vamos a cambiar para poder lograr los resultados que queremos si está al alcance, ¿sí? A veces nos puede generar muchísimo más gasto porque dejamos algo de lado que ya lo habíamos iniciado y que lo habíamos calculado y tuvimos que recurrir a otro caso eventual. Bueno, en este caso la gerencia comercial, siempre interesada en vender, como les dije, insistirá en cambiar los planes de producción para responder a la demanda de los clientes, ya que presume que si no lo hace, ¿sí?, no le comprarán y tendrá que articularse con las posibilidades de la fábrica, maquinarias, recursos humanos, ¿sí?, la posibilidad de conseguir esas materias primas y de los fondos que requieren para aumentar la producción. O sea, lo que yo les quiero decir con esto es que en el caso de que las cosas no salgan y tengan que implementar otro plan, eso genera también pensar en comprar otras materias primas, otros insumos o maquinarias incorporar que por ahí no las estaban usando y que es otro gasto. Entonces también son otras cuestiones a considerar. Bien, la demanda puede disminuir, porque la gerencia comercial sobreestimó la demanda del mercado, porque la economía se enfrió y se produjo una baja en la demanda general de productos, porque se puso de moda otro producto sustituto o complementario porque se saturó el mercado. Por ejemplo, si la empresa siempre vendió cortadoras de césped, llega un momento en el que el mercado se satura de cortadoras y la producción continúa en niveles de años anteriores. Por ejemplo, una cosa particular. La época de la venta de las cortadoras de césped, en este caso en nuestro país, ¿cuándo es? En época de primavera-verano. ¿Por qué? Porque cuando llueve o el pasto crece mucho más rápido. Pleno invierno con las heladas y todo eso está mucho más seco. Entonces, eso es lo que pasa. A veces uno, en el afán por vender, vende y después sigue teniendo mercadería que después, ¿qué la hace? Por ejemplo, nosotros acá en Rawson, por ejemplo, las nuevas mueblerías, a lo mejor puede tener uno o dos, pero no se puede llenar de esas cosas porque acá es un pueblo chico, bueno, y eso también tiene que ver con algo que fijó, que si bien no lo produce, pero tiene que tener en cuenta para traer mercadería, qué mercadería sí y qué mercadería no, cuánto de esta mercadería sí y cuánto de esta mercadería no, ¿sí? Bien. En este caso, la gerencia comercial, preocupada por mantener sus estimaciones, otorga descuentos, bonificaciones, ¿sí?, entre otras cosas. ¿Qué significa? Cuando a veces uno sabe que le van a quedar de clavelina por alguna cosa, bueno, qué sé yo, arma combos, ¿sí?, baja precios, por esta semana incorpora cuotas, ¿sí?, o préstamos personales. Bien, en este caso, la gerencia comercial, preocupada por mantener sus estimaciones de venta, multiplicará los esfuerzos por mantener descuentos, bonificaciones, ofertas, ¿sí?
lo que redundará en mayores costos y menores utilidades. Si esta estrategia fracasa, debe informar lo antes posible a la gerencia de producción y a la gerencia financiera, a la de producción porque es la que hace las unidades y a la financiera porque es la que pone la plata, ¿sí? Bien, para que las estimaciones de las necesidades de esas materias primas y de los recursos se adecúen a los nuevos requerimientos, ajustando la producción actual y rediseñando el plan general de producción, que es a lo que yo voy. Si ustedes tenían algo planificado y después lo tienen que cambiar, significa un cambio de todas las cosas, implica gastos de otras cosas, ¿sí? Para elaborar el otro producto o las otras unidades, lo que implica otro plan de producción, ¿sí? Bien. Hasta acá gestión. Ahora vamos a seguir con lo demás un ratito más para no abrumarlos de tantos videitos juntos y que no les puedan bajar en el celu.